¿Cuál es el objetivo de esta historia clínica? Determinar las condiciones médicas del paciente y prevenir complicaciones. Identificar las enfermedades sistémicas que pudieran poner en riesgo al personal odontológico y a otros pacientes. Identificar los fármacos que toma el paciente. Esto es un repaso de lo por qué es importante. Establecer una buena relación paciente-odontólogo. ¿Ustedes por qué creen que es importante decir la relación paciente-odontólogo? A ver, ¿qué les sugiere eso? ¿Por qué yo puse eso? ¿Qué les sugiere a ustedes? Para poder dar un mejor plan de tratamiento. Sí, el plan de tratamiento vos siempre lo tenés que dar bueno, pero ¿por qué? La confianza, para que se sienta en confianza y nos diga, o sea, todo lo que, cualquier enfermedad o hábito que tenga y no lo quiera decir y con la confianza sí puede. No, y porque muchas veces... Para que nos deje atender también, doctora, para que nos deje trabajar, para poder tener confianza, que confíe en nosotros, porque la odontología muchas veces provoca miedo en los pacientes. Está bien, está bueno todo eso que dicen ustedes, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo una mala relación con mi paciente y no puede ocurrir errores y accidentes que a todo el mundo no creo que ningún endodoncista, nosotros hacemos endodoncia y en algún momento se nos fracturó un instrumento, yo tengo que decirle a mi paciente que fracturé un instrumento o tengo cualquier tipo de complicación. Resulta ser que yo tengo que avisarle. ¿Qué pasa si yo tengo una mala relación y yo cuando estaba haciendo mi tratamiento lo traté mal al paciente? Posiblemente él me haga una denuncia en mala praxis. Y simplemente puede ser un error que es salvable. Pero ¿cuántas veces en el colegio odontólogo acá hay gente que denunció porque le hicieron una extracción y a lo mejor por ahí tuvo una comunicación bucosinusal, que es un accidente que le puede ocurrir a cualquiera, ¿cierto? Luego una extracción o se nos puede, un instrumento se nos puede fracturar, que es algo que es un accidente. Bueno, pero si yo tengo mala relación con mi paciente, posiblemente, si yo traté mal a él, posiblemente me haga una denuncia. Si yo tengo una buena relación, yo le explico y le digo que se puede solucionar, ya sea con distintos tipos de tratamientos, puedo dejar, por ejemplo, si un instrumento endoconducto como parte de la curación, o puedo hacer una fisectomía, etcétera, y eso que está a nivel apical, extraerlo, o sea, hay distintos tipos de tratamientos, pero si yo tengo una mala relación, no voy a poder solucionar de ninguna manera. Entonces, es fundamental el trato que ustedes tengan con el paciente. Tener una buena relación con el médico del paciente para poder realizar interconsulta, sea este mujer o hombre, con él o ella. Eso es otro también factor a tener en cuenta. Es decir, hacer siempre interconsulta con el médico. Porque hoy por hoy es fundamental. Mucha gente está con problemas, con estrés, con problemas sistémicos que son condicionantes y que hacen que sean fundamentales para saber la terapia que vamos a realizar. Proveer protección médico-legal nos permite ver al paciente como un todo y no como una boca aislada. ¿Qué pasa normalmente nosotros cuando conocemos a una persona? ¿Qué es lo que primero hacen ustedes? Cuéntenme, cuando conocen a una persona, ¿qué miran? ¿Qué le miran a una persona cuando conocen? ¿La boca del paciente o no me van a decir que no, chicos? Primero que miran. Es decir, y hay que integrar la boca en todo el cuerpo, o sea, no como mirar la boca en forma aislada, sino integrar con todo el cuerpo y ver qué patologías tiene a nivel sistémico para que esto nos ayude a nosotros a ver a la boca. ¿Cuál es el interrogatorio que hacemos nosotros? Primero, ¿cuál es la queja principal? ¿Por qué viene el paciente? Es decir, a la consulta. Y después localizar dónde está el dolor que lo trajo a él para que venga a ser atendido, cuál es la cronología del dolor, cuántas veces es un dolor antiguo, cuál es el ritmo, qué características del dolor agudo, lancinante, intermitente, cuál es la intensidad,
Es decir, los factores que afectan, los estímulos que agravan o alivian el dolor, al frío, al calor, pero vamos a ver cuál es la historia complementaria, si tuvo hechos pasados, cuáles son los síntomas actuales. Son todos los factores que vamos a ir grabando nosotros ahora en el interrogatorio. Es decir, ¿cuáles son las preguntas orientadoras? Entonces nosotros le preguntamos, ¿cuándo comenzó el dolor o lo que notó por primera vez? Entonces ahí ya sabemos cuál es la antigüedad del síntoma, si este paciente tiene ya de rato o si ahora recién, es decir, tuvo una cavidad, tuvo una carie o tuvo una enfermedad periodontal, que es la que está produciendo la patología. Que duele al calor, al frío, al morder o masticar, le causa sintomatología, causas que motivan el dolor, circunstancias en que ocurren, si el dolor es momentáneo o perdura, porque puede ser un dolor fugaz o permanente, porque puede ser una epidemia que dura 1 o 2 segundos la sintomatología dolorosa, cuando les ponen el frío o el calor, y después desaparece, o un dolor que permanece. Si aparece solo, aparece porque sí, el dolor es espontáneo, aparece cuando está acostado, generalmente el paciente le cuenta que cuando hay una pulpitis, sobre todo, es decir, cuando hay una mayor visión sanguínea o congestión, hay algo que alivia el dolor de ver líquido caliente o frío, por ejemplo. Nosotros cuando estábamos en la guardia haciendo la urgencia, venían los pacientes y ustedes veían que cuando tienen una pulpitis noxedosa les calma el frío. Entonces venían ya con una botellita de agua fría o se iban al baño y se hacían buchecitos para que les calme el dolor. Hay algo que mide el dolor, es decir, con qué frecuencia le duele, hay que ver cuál es el ritmo del dolor. Cuando tiene dolor que es suave, moderado, intenso, ahí vamos a ver cuál es la intensidad del dolor. Entonces nosotros le podemos decir, ¿podría señalar el diente que le duele o el área que usted siente inflamada? Y ahí establecemos la localización. Y ahí vamos a hacer una diferencia, porque el paciente, si es de origen periodontal, puede focalizar perfectamente dónde está la pieza que le duele, porque hay una bolsa periodontal que está localizada. Tenemos nosotros que el dolor es de origen pulpar, generalmente es irradiado. ¿Cuántas veces el paciente viene y le dice, me duele este incisivo y resulta ser que el incisivo está sano, pero el de vientre al lado o de enfrente tiene caries o muchas veces tenemos que tiene una gran cavidad, o sea que tiene una amalgama porque se trata de una zona de molar o tiene un compost y entonces está produciendo la sintomatología dolorosa. Entonces esta vez establecemos cuál es la naturaleza del dolor, si es agudo, pulsátil, sordo, exasperante, que sería cuál es la característica o modo en que se encuentra la sintomatología. Ahora bien, ¿qué factores condicionan un buen tratamiento odontológico? El diagnóstico correcto, porque el diagnóstico correcto nos va a hacer a nosotros que la técnica sea adecuada. Y luego hacemos los controles clínicos y radiográficos. Saben ustedes que la clínica es soberana y que el control radiográfico es el complemento de la clínica. Porque si hacemos, por ejemplo, una exodoncia, no hay ningún problema, o si vemos, pero cuando se trata, o inclusive la clínica nos puede, con la sonda periodontal, nosotros podemos determinar la profundidad y la periodización de la bolsa periodontal. Pero no sabemos, por ejemplo, si hay una pérdida ósea tipo vertical o tipo horizontal que se complementa con la clínica. O si vamos a hacer nosotros un tratamiento endodóntico, necesitamos sí o sí complementar el diagnóstico clínico, que es soberano, con el diagnóstico radiológico. Luego también siempre es fundamental, tercera, si hacemos una endodoncia, el tratamiento restaurable. ¿Por qué? Porque si nosotros colocamos solamente provisorio y no hacemos la restauración definitiva y el paciente se olvida de realizarse, posteriormente sí puede haber filtración y entonces todo lo que nosotros hicimos no tiene sentido. Entonces siempre el tratamiento restaurador o cuando eliminamos una carie también es fundamental, es decir, restaurar la anatomía de la pieza dentaria para que sea estética y funcionalmente óptima. El diagnóstico, ya sabemos que es la recopilación de datos a través de los signos y síntomas para poder identificar la enfermedad. Diagnosticar es establecer entonces cuáles son los signos y síntomas de una enfermedad, para que luego
de este diagnóstico podamos hacer el plan de tratamiento certero. Puede ser que exista un diagnóstico diferencial que consiste en distinguir una de enfermedad de otra con síntomas similares. Entonces, del diagnóstico diferencial, es decir, por ejemplo, muchas veces cuando hablamos de una patología, viene el paciente con dolor. Entonces, por ejemplo, el dolor de origen periodontal y el de origen endodóntico son indistintivos en cuanto a signos y síntomas. Entonces, nosotros debemos hacer el diagnóstico diferencial correcto para evitar eliminar una pulpa que está inflamada y hacer un raspaje alisado, por ejemplo, y el problema está en la pulpa. O tenemos una bolsa periodontal que el problema está en el periodonto y creemos que es pulpa y estirpamos la pulpa haciendo iatrogenia. Entonces, tenemos que hacer bien diferenciar cuál es la patología, cuál es el agente biológico para que el plan sea certero. El arte de diagnosticar requiere... ¿Me entienden, chicos? ¿Me están siguiendo? Sí, doctora. Bueno, Sí, doc. el arte de diagnosticar requiere conocimiento, experiencia clínica, intuición y sentido común. Y aunque el diagnóstico con frecuencia parezca evidente, la exploración clínica y el estudio radiográfico deben ser minuciosos y realizarse de manera sistemática. Esto implica respetar una metodología y es una labor que siempre requiere tiempo y paciencia. Hacemos la evaluación de la información, es decir, evaluamos la información, hacemos el diagnóstico presuntivo y luego hacemos el plan de tratamiento. Como bien dice, es decir, diagnosticar es establecer cuáles son los síntomas, los signos y síntomas de una enfermedad. Nos hablemos del dolor, de la tumefacción, del sondeo, de la movilidad, de las pruebas y la radiografía. Y siempre que tenemos que tener el espejo, el explorador, pinza y la sonda periodontal. Estos son elementos de diagnóstico que siempre deben estar en nuestra mesa clínica. Y el dolor de origen pulsar. No siempre está localizado. A veces está localizado, otras veces no. Su origen es difícil de precisar. Es dolor agudo, lacinante, intermitente y pulsado. ¿Cuántas veces, como yo les dije, viene el paciente y dice, me duele el incisivo lateral, que nosotros sabemos que es el incisivo lateral, nos muestra, miramos nosotros la pieza y resulta ser que esta está sana. Pero el diente que está al lado puede tener una cavidad de carie o el que está enfrente. Entonces tenemos que la clínica es soberana. Debemos ver cuál es el origen o la etiología. Entonces, así nos evita que hacer extirpación donde no es necesario. Porque si el paciente viene y me muestra, como yo dije, el incisivo lateral y resulta que está sano, yo estirpo la pulpa sana y estoy haciendo iatrogenia. Entonces vemos que hay presencia de caries, oxidaciones amplias en la pieza de al lado, en la pieza de enfrente. Siempre buscamos con la clínica y el diagnóstico radiológico. Las pruebas de vitalidad. La prueba de vitalidad, culpable o no, si es culpable, anormal o negativa, estamos en la presencia de una necrosis. Y también hacemos la percusión, vemos cómo hacemos la percusión, si es horizontal o la percusión vertical. Cuando hacemos la percusión, si es de origen pulpar, hacemos la percusión horizontal y va a haber sintomatología dolorosa. Cuando hacemos la inspección o palpación con el dedo, lo hacemos sobre los tejidos, sobre las raíces, a la altura del ápice, donde posiblemente nos muestren el signo de inflamación o eritema. Y radiográficamente puede haber una posible radioglicidez periapical cuando se trata de un proceso crónico. Si yo estoy en presencia de un proceso agudo, radiográficamente no voy a ver absolutamente nada, un simple o un leve entachamiento del periodonto, excepto que haya un proceso crónico que se reagudice y que se haga agudo. Por ejemplo, tengo una lesión periapical de mucho tiempo, pero era crónica y se reagudiza y entonces en este caso voy a ver la radioglicidez periapical. ¿Entendieron hasta ahí o no? Chicos, ¿entendieron lo que les estoy diciendo? Sí, se entiende. Muy bien. Me preguntan nomás,
El dolor de origen periodontal es un dolor localizado, firme y continuo. Es decir, como el dolor de origen periodontal se da fundamentalmente cuando hay, porque sabemos que la periodontitis es asintomática, ¿no es cierto? Por eso cuando como el paciente no le duele, no se va a hacerse atender, excepto que haya, es decir, se cierre la bolsa, se produzca un absceso, y entonces en esto, o tenga una gingivitis úlcera necrosante, entonces en esos casos sí el paciente. Pero cuando ocurre eso, el dolor es localizado. Vamos a ver la presencia de la bolsa periodontal en la pieza dentaria. Yo sé con exactitud que se trata de un dolor de origen periodontal, porque está focalizado ahí, en ese lugar. Va a haber dolor de la palpación entre el ápice y el borde gingival. La prueba de vitalidad pulpar va a ser normal, porque lo que está afectado en el periodonto no el diente está sano, está normal. El diente puede estar elongado cuando se trata de un absceso periodontal, y generalmente no es dolorosa la percusión. La inspección nos va a mostrar cambio de color, de consistencia, o sea, va a ser rojo, azulado, va a ser rojito. La encía va a estar inflamada, va a haber presencia de bolsas periodontales, va a haber movilidad, presencia de cálculo o biofil, puede haber zaburra, observaciones incorrectas que provocan empaquetamiento de comida, con lo cual vamos a ver la presencia de el biofil de la placa bacteriana y la formación de bolsa periodontal. Radiográficamente va a haber pérdida ósea vertical o lesiones cavernosas. Muy bien. Y la tumefacción. Otro de los signos que damos por término diagnóstico diferencial es la tumefacción. ¿Y qué es la tumefacción? Es la respuesta antiinflamatoria donde el exudado ocupa el espacio entre el diente y el hueso como líquido no compresible. Toda presión externa que se haga sobre él produce alteraciones de los canales de sodio y de la fibra T, con lo cual produce sintomatología dolorosa. ¿Cómo se manifiesta todo esto que yo digo? A través de la tumefacción, sobre todo la tumefacción, cuando se trata del maxilar superior, sobre todo, vamos a ver cuando el origen de la tumefacción es de origen pulpar, vamos a ver qué pasa. O sea, el exudado líquido celular que se produce edema, es decir, se va hacia los planos faciales, como ustedes ven acá, esta tumefacción. Esto no ocurre con el absceso periodontal. El absceso periodontal se focaliza y no va más allá de la línea mucogingival. Es decir, por eso decimos que la tumefacción de origen pulpar se extiende hacia los planos faciales y posiblemente sea endodóntico. Acá ustedes ven un absceso que está de lateral, porque el incisivo lateral sabemos que tiene una curva hacia distal y generalmente da un absceso, como ven acá, a nivel del paladar. Tiene una de las piezas dentarias que suele dar abscesos paladar. Y acá tenemos como la incidencia insertada, o sea que el absceso se cierra la bolsa, pero no involucra la parte facial, entonces sabemos que esto va a ser posiblemente la causa del origen periodontal. La bolsa y tenemos el cálculo, y el diente o la pulpa está vital, porque lo que está afectado es el periodonto, no la pulpa. Y acá tenemos el sondaje. Entonces decimos que un elemento fundamental es la sonda periodontal, esta varilla troncocónica milimetrada, estandarizada con normas ISO, que nos va a determinar la profundidad de bolsa y la pérdida de inserción que vamos a ver más adelante. Y otra forma de sondaje es que estamos ante la presencia de una fístula, es decir, como ven ustedes acá, en un absceso crónico, es decir, vamos a saber que el origen es endodóntico porque colocamos el cono de gutapercha y nos está marcando el trayecto fistuloso, que el problema es acá, a pesar de que se hizo el tratamiento, posiblemente acá haya un conducto intrasurcal, entonces está produciendo este tipo de lesión. Dijimos que la movilidad también era otro determinante para hacer el diagnóstico de nuestra piel periodontal o pulpar. Es decir, cuando un solo diente se mueve, posiblemente sea endodóntico o periodontal, pero generalmente acá tenemos que tomar la vitalidad.
Pero cuando tenemos una lesión periodontal generalmente generalizado, entonces sí va a haber una marcada pérdida ósea. Y entonces nos corroboramos con las pruebas periapicales. La percusión. Cuando el origen es periodontal, significa que hay una respuesta dolorosa y de la inflamación, la percusión la hacemos en forma horizontal. Y cuando el origen es periodontal, la percusión vamos a percutir, ¿no es cierto?, en forma vertical. La palpación es la respuesta del dolor que determina la presencia de una inflamación periapical, y la prueba de cavidad sería otra de las formas de determinar si hay sintomatología pulpar. Con un instrumento pequeño, redondito, vamos sobre el esmalte, vamos dando pequeños toques, y si hay una respuesta es que el tejido está vital. ¿Entienden? ¿Me siguen hasta acá? Con las pruebas periapicales. Chicos, ¿entendieron? ¿Me quieren preguntar algo? Sí, doctora, se entendió. Esto. Y acá tenemos la prueba de la percusión. Si yo hago vertical, ¿qué significa? ¿Que el dolor es de origen? ¿Me escucharon? Nada, parece, ¿eh? ¿Cómo le dije yo que hago percusión vertical? ¿Cuál es el origen? ¿Periodontal o endodóntico? Endodóntico. No, vertical es periodontal. Cuando hago horizontal, como en este caso, el dolor es origen pulpar. Fíjense ustedes cómo esto me determina a mí hacer un diagnóstico diferencial. Y otra de las, para tener en cuenta, para determinar el origen de la vitalidad pulpar es la prueba del frío. Entonces, es decir, hay que ver la intensidad, un dolor prolongado y con la pulpitis irreversible. Las pulpas necróticas no van a responder al frío y una respuesta falso positiva puede encontrarse en casos de conductos estrechos. Muchas veces tenemos molares que tienen 3 conductos, por ejemplo. Puede ser que el conducto distal, es decir, tenga una necrosis pulpar y en los otros haya vitalidad o esté la pulpa inflamada. Entonces se da un falso positivo en estos casos, porque no se da, es decir, se da distintas patologías en una misma pieza de paño. Y bueno, de las pruebas al frío, lo más fácil es que esto acá, ¿qué les parece a ustedes? Esto es lo más fácil. Llenar un tubito con agua y poner en el congelador, entonces en mi consultorio se saca el tubito, se coloca sobre la superficie dentaria y ahí en frío las pruebas térmicas nos va a determinar si hay sintomatología o no. Y después vienen estos que son los cloruros de etileno y cloro difluormetano, que vienen en forma acá, vienen con un spray, o también si no vienen palletitas que se colocan sobre la superficie dentaria y esto nos va a determinar si hay sintomatología al frío. ¿Ven? Lo mismo se hace acá, ve cómo hacen las pruebas del calor, acá con la butapel que hacen lo mismo que las pruebas del frío, se colocan sobre la superficie dentaria, Tere, disculpa, se escucha muy bajito tu voz. Si puedes acercarte capaz un poquito al micrófono. ¿Escuchan más? ¿Ahí me escuchan mejor? La Sí, prueba ahí un poquito mejor. ¿Por qué? Porque siempre se escuchan bien. A ver, ahí, no, está al máximo. Las Ahí pruebas, sí, ahí sí. ahí está bien. Sí, ahí está mejor. Las pruebas de la gutapercha caliente, es decir, igual que la prueba del frío, se coloca la gutapercha sobre la superficie dentaria y entonces ahí se espera y bueno, el calor se transmite, entonces si hay sintomatología dolorosa, sabemos que la pulpa está inflamada. Ahora bien, las respuestas a las pruebas térmicas. Hay 4 posibles respuestas a la estimulación térmica. Sin respuesta, la vitalidad negativa o muy disminuida, que tiene el caso de la necrosis, puede haber un ligero dolor de grado débil o moderado que dura 1 o 2 segundos después de que la estimulación ha cesado, que es vitalidad normal,
Puede haber una respuesta momentánea fuerte y dolorosa que dura 1 o 2 segundos, después que la estimulación ha cesado, que es en el caso de la hiperemia, ustedes saben que se saca el estímulo y se produce, desaparece la sintomatología, la pulpa es recuperable si se elimina la causa, y puede haber una respuesta fuerte que tarda en desaparecer varios segundos después, que es el estímulo ha cesado, es cuando la pulpa está inflamada, que no es recuperable, y corresponde a su extirpación. Ahí se hace el tratamiento endodóntico, es decir, en la hiperemia nosotros ponemos una protección y vamos a ver, sabemos que se recupera la pulpa, acá no es recuperable, es irreversible, y debemos hacer la extirpación total de la pulpa y el tratamiento del conducto, ¿no es cierto? En los molares puede haber patologías mixtas, situaciones diagnósticas diferentes en cada uno de los conductos, como yo le dije hoy. Puede ser que un conducto tenga necrosis y el otro tenga una pulpa inflamada o una pulpa vital. Y bueno, estas son patologías mixtas. Bueno, la radiografía dijimos que es el complemento de la clínica. Acá ustedes ven la pérdida de la lámina apical, es decir, la radiolucidez apical que se ve en el caso de que exista una patología periapical. Se ve que esto es característico en lo que siempre se dice, la radiolucidez que semeja una gota que está colgando. Acá esto pasó porque se hizo la apertura, se produjo una necrosis y el paciente no volvió más, y entonces ahora va como tiene sintomatología, entonces va a una consulta y cuando se saca la radiografía se ve esta gota que está colgando. Y esto es decir, sabemos que lo anterior es periapical y esto es lo que vemos en la imagen radiográfica cuando tratamos para el tratamiento periodontal. Este es el complemento de la clínica donde vemos una pérdida ósea de tipo horizontal y en este caso vemos tipo horizontal y acá vemos tipo vertical. Y también lesiones de purgación con el espacio interradicular. Acá vemos cráteres, o sea, este es el diagnóstico, el complemento de la clínica. Cuando hacemos el sondaje, complementamos con el diagnóstico radiográfico. Nosotros utilizamos para estos casos, en el caso de periodoncia, la técnica del paralelo, porque tiene el isomorfismo, la isometría, o sea, igual forma, igual métrica. Entonces, esto nos permite, con esta técnica, ser más preciso en cuanto al diagnóstico. ¿Y qué pasa con la radiografía? Es decir, ¿por qué se limita el diagnóstico radiográfico? Porque no se observan las huertas periodontales, es decir, en la radiografía los tejidos blandos no se visualiza, y aparte que vemos en un plano bidimensional algo que es tridimensional. No permite visualizar las tablas óseas vestibular, igualopalatina, por eso yo digo que se ve en un plano bidimensional, no tridimensional, y muchas muestras de tejido óseo, de que en realidad hay muchas veces, por ejemplo, por superposición de estructuras no se ve los tejidos óseos, sobre todo cuando estos son muy delgados. No permite diferenciar entre un caso tratado y no tratado, es decir, para poder, supongamos que yo tengo un colgajo y levanto un colgajo y quiero hacer un relleno óseo, bueno, saco la preoperatoria, pero cuando saco la postoperatoria no voy a ver, no puedo resolver, no hay diferencia. Ahora, si yo tomo una radiografía al año, a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años, recién voy a ver si tuve éxito o no. ¿Cómo concurre el paciente a la consulta en el caso de gingivitis o periodoncia? A ver, ¿qué cambios ustedes ven en el caso de la gingivitis? ¿Cómo ven esas encías? ¿Hay cambio de color? Sí, doctora. ¿Qué color ven ustedes? Porque una inflamación de tipo aguda es diferente a la tipo crónica. En este caso, el color es rojo, rojo azulado, azul rojizo. Fíjense ustedes que el contorno regular ahora es irregular porque hay zonas de recesión, hay zonas inflamadas. O sea, si yo toco ahí palpo va a estar blando, depresible.
Y en el caso de la periodontitis, acá ven ustedes que migración del epitelio de unión y formación de las bolsas periodontales. En excepción, o sea que el margen gingival se volvió apical a la línea cemento, hay que tener línea melocementario, ¿no es cierto? Y todo esto, hay presencia de cálculo, fíjense ustedes, hay cambio de consistencia, si yo toco eso va a ser blando, de flexible, se pierde el punteado característico de cáscara de naranja. Fíjense ustedes como acá hay una hipertrofia de la encía, está aumentada en tamaño. O sea, cuando nosotros, ¿en qué periodonto estamos tratando cuando es la gingivitis? ¿En periodonto de protección o de inserción? Protección. Exacto. Y cuando estamos en periodontitis, De inserción. Inserción. exacto. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la sonda periodontal? Vamos a tomar la profundidad del sondaje, que expresa en milímetros la distancia que hay desde el fondo de la bolsa hasta el margen gingival. Se considera un surco sano que tiene una profundidad de 1 a 3 milímetros en las caras libres y 4 milímetros en las caras proximales. Entonces, si yo tengo que mi profundidad es de 5 milímetros, ¿qué significa? Que hay una la bolsa periodontal, hay migración patológica del surco gingival, porque dijimos que la profundidad debe ser, para que sea normal, de 1 a 3 milímetros. Y si yo en las caras libres yo coloco mi sonda y resulta ser que por vestibular es igual, porque nosotros tomamos sitios, la enfermedad gingival periodontal es enfermedad de sitios, se toman como referencia 6 sitios. Podemos comenzar en mesial, tomamos en mesial, tomamos en vestibular, tomamos en distal y lo mismo hacemos por lingual. Tomamos en lingua mesial, en lingual y en esos sitios, es decir, me da más de 1 a 3 milímetros, quiere decir que estoy en presencia de enfermedad periodontal. ¿Estamos? Y luego tomamos el nivel de inserción, que el nivel de inserción se expresa en milímetros, en la distancia que va desde el fondo del surco gingival o la bolsa periodontal hasta el límite amelocementario. ¿Ven? Esto es desde acá. Pronóstico y el tratamiento de las enfermedades. ¿Cómo? Informa, bueno, entonces esto, el nivel de inserción, que es lo más importante, nos establece el sitio donde se perdió el soporte periodontal, o sea, la cantidad de hueso que se perdió. Y luego tenemos que hacer, para establecer el diagnóstico, la hemorragia. La hemorragia es decir, si nosotros tenemos una encía sana, está intacta, el periodonto está intacto, no sangra, o sea, cuando está sano no tiene por qué sangrar. Es decir, cuando hay hemorragia es el primer signo que nos está determinando que hay un proceso inflamatorio. Entonces, es decir, tomamos la sonda periodontal y miramos. Cuando el círculo gingival está sano, no sangra. Si sangrara, se relacionaría con inflamación, es decir, que histológicamente el epitelio interno de marginal se encuentra ulcerado. Y dijimos que por debajo, que el epitelio está ulcerado, está el tejido conectivo, que es decir, expone y por eso sangra. Y luego tenemos otra forma de hacer diagnóstico, es a través de la purgación, que es el área anatómica de un diente multiradicular donde las raíces liberan. Es decir, ¿cómo se forma cómo está formada la purgación? El piso involucra, ven como ustedes, el tejido óseo remanente y el ligamento periodontal. Las paredes, que son estas dos, están conformadas por las raíces dentarias puestas. Y el techo es la zona de la pieza dentaria donde se produce la división radicular. Entonces podemos hacer el diagnóstico clínico con la sonda de Martis o de sonda de Navier. Que tiene la sonda de Navier mejor porque es una sonda que es específica para la división de pulsación. Y el que tiene la sonda de Martis, es decir, utiliza, pero en sentido vertical, como ustedes ven. Esta es la sonda de Navier, que tiene una forma especial que se utiliza para medir la profundidad en sentido horizontal.
Para tener el mejor acceso en el maxilar superior, el abordaje y las purgaciones mesiales, por ejemplo, si tenemos una purgación acá, lo hacemos por palatino. Y las dentales las hacemos, como en este caso, por vestibular o bien por palatino. ¿Cómo se clasifican las lesiones? Tenemos de grado 1, 2 y 3. La lesión de grado 1 es cuando es menor al tercio del ancho dentario. La sonda no atraviesa el área de la purgación. ¿Por qué? Porque hay hueso y ligamento, es decir, se produce una pérdida mínima. Y radiográficamente los cambios no son frecuentes, no se ve mucho radiográficamente. Cuando es de grado 2, es mayor el tercio del ancho dentario, la sonda no atraviesa el área de purgación en su totalidad, pero porque su penetración es basal y puede estar involucradas pérdidas óseas verticales y los cambios radiográficos pueden o no, en este caso, visualizarse como ustedes pueden ver, se puede ver muy radiográficamente existe todavía una porción de hueso y ligamento que permanecen intactos. No es como en el grado 3, donde sí hay una pérdida total de todo el tejido, como ustedes ven acá, miren la purgación, es decir, se ve como un verdadero túnel que hay una pérdida ósea vertical, horizontal o ambas, y radiográficamente se observa una radiolucidez y pérdida total, ven acá, donde la sonda periodontal pasa como fue a través de un túnel de un lado al lado. En los otros casos queda, en uno hay mínima pérdida en el grado 1. En el grado 2 todavía queda un remanente de ligamento y de hueso, pero en este caso se pierde totalmente. Entonces se forma un túnel donde pasa el área, es decir, pasa la sonda de un lado al otro. ¿Entendieron hasta acá, chicos? ¿Estamos? Sí, Doctora. Bueno, y después tenemos la movilidad. ¿Por qué se produce la movilidad? Por la pérdida de tejido de soporte alrededor de la pieza dentaria que puede producir la movilidad. Tienen ustedes cómo se produce la pérdida del ligamento periodontal, muchas veces pérdida del hueso alveolar, y en este caso está prácticamente un soporte óseo. En este caso tenemos que hacer la extracción, pero estas piezas dentarias pueden mantenerse en boca haciéndose una terapia o bien. ¿Cómo se clasifica según Miller en grados? Grado 0, el diente se mueve de 0,1 a 0,2 milímetros en sentido horizontal dentro del alveolo. El grado 1, el diente se mueve 1 milímetro en sentido horizontal. El grado 2, la movilidad entre 1 y 2 milímetros en sentido horizontal. Y el grado 3, la pieza se mueve tanto en todos los sentidos horizontal como vertical, que es como yo les mostré, vieron ahí que no tiene soporte de tejido, no hay ni ligamento ni hueso, que la pieza debe ser extraída. Entonces, en este caso, cuando la movilidad de grado 3, cuando está en todos los sentidos, no tiene tampoco ningún sentido que se quede dentro de la cavidad bucal. Y por último tenemos el índice de placa bacteriana, el índice de O'Leary. Es decir, fíjense ustedes, como miramos acá, si bien está aumentado acá de tamaño, parece aparentemente que no tiene placa bacteriana. Pero cuando colocamos la sustancia revelante de biofil de la placa, miren ustedes cómo se tiñe. Entonces hacemos el índice de O'Leary. Ponemos cantidad de superficie por 100, es decir, sobre el total de superficie presente, esta superficie que está manchada, ¿no es cierto? Eso nos da un porcentaje y el índice de higiene de O'Leary nos dará un porcentaje y ahí, es decir, le demostraremos al paciente, porque esto sirve para la motivación fundamentalmente. El paciente dice, me cepillo todos los días, tengo perfectamente, me hago, me está diciendo, pero yo me hago todos los días el cepillado. Perfecto, es decir, usted se cepilla perfectamente, yo no le digo que usted no se cepilla, pero ahora le voy a poner una sustancia para que el detector de todos esos bichitos que usted deja, y cuando ve la persona que tiene toda la boca llena, toda cubierta por mancha, ahí se da cuenta que la higiene no es correcta. Y yo que hago periodoncia, ustedes saben, yo todas las veces que mi paciente viene a la consulta, yo todas las veces le tomo la técnica de cepillado. Porque yo voy a hacer un tratamiento periodontal
Es decir, el paciente, una vez que no se cepilló bien, hace que el biofilm de la placa bacteriana esté. Entonces, todo el tratamiento y toda la terapia que yo le hice no tiene ningún sentido. Entonces, hay que motivar al paciente y todas las veces que vienen al consultorio, todas las veces tiene que venir con el cepillo y controlarle la higiene bucal. La verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimiento, sino el hecho de negarse a adquirirlo. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que les haya servido. Sé que están cansados y bueno, escucho las preguntas que quieran hacer. Bueno, parece que entendieron todo, Tere. Bueno, perfecto. Así que con esto completamos lo de historia clínica e historia médica. ¿No tienen ninguna pregunta entonces para hacerle a la doctora? No, doctora, creo que se entendió muy bien la clase de la doctora. Muy bien, chicos.